Evangelio de Marcos, capítulo 1, por favor. Toda nuestra plática, hermanos, va a girar en torno a una palabrita que es bien importante, necesaria. La palabra es el Evangelio. Esa es la palabra. ¿Cuál es? Evangelio. El Evangelio. ¿Sí, hermanos? Empecemos por definirlo. Y la mayoría de los cristianos sabemos qué significa la palabra Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Evangelio significa... no comieron. A ver, hermanos, dice, el Evangelio significa buenas nuevas, ¿sí? Buenas nuevas. ¿A quién, hermanos, le gustan las buenas noticias? Yo pienso que a todos, ¿no? En algún momento en nuestra vida alguien nos dijo, oye, te tengo una buena y una mala, ¿no? Y luego nos preguntan, ¿cuál quieres primero? Y la mayoría decimos, a ver, dame la mala primero, porque si me pongo triste con la mala, posiblemente me alegre con la buena, ¿no? Le tengo una buena y una mala, ¿cuál quiere primero? La buena, dice ¿ya? Le doy la mala, ¿sí? La mala es que el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos causa ruina en nuestra vida. El pecado te arrebata el propósito para poder vivir. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, y todos los que estamos aquí, de facto, conocemos lo que es pecado. Definamos pecado. Ya definimos buenas nuevas. Ahora definamos pecado. ¿Qué es el pecado, hermanos? Le doy una cita bíblica para definirlo. La Biblia dice, el que sabe hacer lo bueno, dígalo conmigo, el que sabe hacer lo bueno, le gustan las cosas buenas. ¿Cómo se siente cuando le da unas monedas al que verdaderamente lo necesita? ¿No se siente bien? La Biblia dice, más bienaventurado es dar. Quiere decir que la persona que es generosa tiene una felicidad muy especial, contrario al egoísmo. Pero dice la Biblia, más bienaventurado es dar, o sea, soltar. Una mano así indica, un puño cerrado indica, bueno, puede indicar un golpe, ¿verdad? Pero también indica egoísmo. Pero una mano abierta indica generosidad. Entonces, las cosas buenas. ¿Cómo te sientes cuando te encuentras a una persona angustiada, llorando, alguna vecina, algún compañero de la escuela, y le das unas palabras? ¿Cómo te sientes después de eso? En lo más profundo de nuestro corazón, hermanos, estamos diseñados para hacer cosas buenas. Dígalo conmigo, para hacer cosas buenas. Por eso nos sentimos mal cuando hacemos cosas malas. ¿Sí o no? La palabra de Dios nos enseña, hermanos, que dentro de nuestro corazón hay una lucha interior. Ahorita regresamos con el principio, ¿sí? Hay una lucha interior, no lo busque, pero en Romanos capítulo 7 nos habla de esa lucha. Y dice, haciendo una paráfrasis del texto, dice, bueno, es que yo no entiendo porque yo quiero hacer lo bueno, pero no lo hago. Y hallo que esta ley está en mis miembros y queriendo hacer lo bueno, hago lo malo.
En lo más profundo de mi corazón me deleito en la ley de Dios. ¿Sí o no, hermanos? La palabra del Señor, hermanos, hace un efecto tan dulce, tan especial en el corazón del ser humano. Cuando usted se aboca a leer la palabra de Dios, como leyera una novela así de acción o de drama o de romanticismo, pero leyera la palabra de Dios, que es un compendio de historias maravillosas y de cosas hermosas, entonces su alma empieza a percibir cierta calidez. Su alma empieza a experimentar cierto alivio y toda la frialdad se empieza a disipar. Porque en lo interior de nuestro corazón, dice la Biblia, nos deleitamos en la ley del Señor. La Biblia dice de sí misma que ella es más dulce que la miel. ¿A cuántos les gusta la miel, hermanos? Algunos le ponen, ¿verdad?, miel a su tecito, al pan. ¿Me explico, hermanos? Pero la miel, la del panal, ¿verdad? No la que venden en el mercado y luego todo el azúcar ahí, ¿verdad? No, la miel, riquísima, hermanos. Pues la Biblia dice, hermanos, que la palabra de Dios es que, díganlo conmigo, más dulce. ¿Más dulce que qué? Más dulce que la miel. ¿Y cómo aplico eso a mi alma? Pues déjeme decirle, hermano, que en este mundo, desde que nacimos hasta que morimos, hermanos, nos encontramos con un sinfín de amarguras. Estoy completamente seguro que aquí hay personas que han sufrido decepciones, ¿sí o no? Estoy completamente seguro que hay personas aquí que han experimentado menosprecio, ¿sí o no? Lo hemos experimentado, hermanos. Hemos experimentado un sinfín de cosas y nuestra alma se va a veces amargando. Pues déjeme decirle que la palabra de Dios es la clave para que usted vuelva a creer. Estamos diseñados para hacer lo bueno, pero el pecado arruinó nuestro diseño. Es como cuando la madre de familia se esmera en los trabajos del hogar. Trapea, limpia la mesa, limpia los sillones, pone la ropa en su lugar, la casa queda impecable, se viene una lluvia afuera y llegan los hijos, ¿verdad? Y no se tallan los zapatos y entran con lodo. Se echa a perder el trabajo, ¿sí o no, hermanos? Eso hizo el pecado con nosotros. Arruinó nuestra comunión con Dios, arruinó nuestra paz. Jesucristo dice: mi paz te dejo, mi paz te doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón y tenga miedo. El pecado nos dejó una comunión arruinada. Nos dejó, hermanos, miedo en el corazón. Nos dejó temor, nos dejó incertidumbre. Porque nadie, hermanos, nadie que peque se siente bien después de hacerlo. Hay algo en el corazón, hay una sensación de vacío, hay una sensación de ser vulnerable, hay una necesidad de poder experimentar la seguridad. Entonces regresamos a la palabra. ¿Qué significa la palabra evangelio? Buenas nuevas. Te tengo una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Ya le dije la mala, ahora sigue la buena, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos dice que el evangelio significa buenas nuevas. Ahora, hermanos, ¿de qué habla esto? Dice la Biblia, dice principio del evangelio de quién? De Jesucristo, Hijo de Dios. Dígame usted, hermano, ¿hay evangelio sin Cristo? ¿No? Hay muchas buenas noticias. A ver, hermanos, participemos un poquito. Para usted, ¿cuál sería una buena noticia? A ver, dígame, algo que le ponga contento, ¿verdad? No sé, que llegue a su casa después del culto y, no sé, se encuentre a un ser querido que no había visto, ¿no? Ahí está una buena noticia. Otra buena noticia, hermanos. Se acabó el COVID, ¿verdad? Otra buena noticia, ¿verdad? Otra buena noticia. Los jóvenes ya van a entrar a la escuela, o ya entraron, ¿verdad? Y así, hay muchas buenas noticias. Pero la noticia más grande, hermanos,
es de que hay salvación en Cristo Jesús. Esa es la noticia más esperanzadora. Por favor, hermano, imagine un mundo sin Dios. Imagine una eternidad, porque es cierto, lo he dicho miles de veces y no me cansaré de decirle, no necesito convencer a nadie en esta noche de que un día va a morir. No necesito convencerle. Todos sabemos que vamos a morir. Mas sin embargo, hermanos, después de trascender a la eternidad, lo único que nos va a llevar a la presencia del Padre es esta palabrita, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio se centra en la persona del Señor Jesucristo. El Evangelio nos habla de la vida del Señor Jesucristo, amén. Nos habla de la muerte del Señor Jesucristo y nos habla de la resurrección al tercer día del Señor Jesucristo. La Biblia dice, si crees en tu corazón que Dios levantó de los muertos a Jesús, ¿serás qué? Serás salvo. Es un asunto de fe, hermanos. Todas las buenas nuevas que tengan que ver con la salvación, que tengan que ver con el alma, tienen que ver con Jesucristo. No hay evangelio si no está el Señor Jesucristo. La vida maravillosa del Señor. Hermanos, la muerte trágica de Cristo en la cruz y la resurrección esperanzadora de hombres que estaban agotados, de hombres que ya no tenían ninguna esperanza y sin embargo al tercer día experimentaron, hermanos, una fe renovada porque Cristo se levantó de entre los muertos. De tal forma que el apóstol Pablo decía, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No hay muerte en Cristo. Jesucristo dijo, yo soy la resurrección, dígalo conmigo, y la vida. Nadie, si no es por mí. Pero hay una parte que dice, yo soy la resurrección y la vida. El que, dígalo conmigo, el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y no se acaba la esperanza con la muerte. Si no estás con Cristo, sí. Ya no hay esperanza. Ya no hay oportunidad de salvación. Si mueres sin Cristo, si estás lejos de la mano del Señor. Pero si mueres en Cristo, hay esperanza de vida eterna. Es que ella está muerta. No está muerta. Ella solamente está dormida. Señor, ya tiene 4 días que lo enterramos. Quiten la piedra. Tiene 4 días. Y es más, ¿no percibes el olor nauseabundo del cuerpo de Lázaro que está empezando a descomponerse? ¿Puede algo detener el poder de Cristo? ¿Puede algo detener que Él pueda limpiar a los leprosos? No, hermanos. ¿Puede una tormenta detener el trayecto de Jesús haciendo su ministerio? No. La muerte tampoco puede detener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que dice la Escritura, hermanos. Por eso la palabra evangelio es bien importante. Ahora, cuando hablamos del evangelio, hablamos también de una profecía cumplida. Lean por favor versículo 2. ¿Qué dice fuerte, hermanos? Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios juega a los dados?
¿Ustedes creen, hermanos, que las cosas que pasan es porque de forma así inesperada se suscitaron? A mí me parece que no. Porque la Biblia dice que Dios, en el capítulo 1 de Efesios dice que Dios nos amó y nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo sabían? Que Dios le amó infinitamente antes de conocerte. Y que mientras otras personas puedan rechazar tu aspecto físico, puedan rechazar tus actitudes, puedan rechazar tu forma de ser, Dios te ama antes de que siquiera hubieses nacido. Entonces Dios no juega a los dados. Dios no hace las cosas así de manera fortuita. El Señor tiene un plan diseñado para todos y cada uno de sus hijos. Juan 1:12, ¿qué dice, hermanos? ¿Se acuerdan que dice Juan 1:12, hermanos? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? La potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. ¿Qué planes tiene usted con su hijo? Si yo le preguntara ahorita, ¿qué planes tiene con su hijo? Usted me diría, quiero que estudie. ¿Qué más quiere que su hijo? Quiero que crezca en el camino del Señor. No sé si me equivoco, pero yo me imagino. ¿Qué más planes tiene con su hijo? Me encantaría que tuviera una carrera. Quiero que encuentre una buena mujer, un buen hombre, ¿no? Quiero que en su momento sea una buena madre, un buen padre. Pero sobre todo, quiero que sea un buen y excelente hijo de Dios. ¿Sí o no, hermano? ¿O acaso qué quiere para su hijo? No sé, ahí lo que salga. No, hermanos. Si vosotros siendo ¿qué? Malos, sabéis dar ¿qué? Buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, ¿verdad?, nos dará lo que le pidamos. Entonces, hermanos, el Evangelio implica una profecía cumplida. Dios no hace pruebas aleatorias. 700 años antes de que Cristo naciera, se escribió esta profecía. Voz que clama en el desierto, preparad, ¿qué dice? El camino ¿a quién? Al Señor. Y luego le decían a Juan, allá hay uno que bautiza más personas que tú. Es necesario que ¿él qué? Él crezca. ¿Se acuerdan? Que él qué? Él crezca. ¿Y yo qué? Y yo mengüe. Yo no soy digno ni siquiera de atar o desatar, ¿verdad?, las correas de sus sandalias. Él bautizará no con agua, sino con el Espíritu Santo. Me estoy explicando, hermanos, la magnitud de lo que es el ministerio de Cristo, y que nada estuvo hecho al azar. Hasta el pollino que él montó cuando entró a la ciudad, ¿se acuerdan? ¿Cómo decía la gente? Maranata, ¿se acuerdan, hermanos? Una multitud, Maranata. Los judíos ensayaban esto cada año. Sí, lo ensayaban, porque ellos esperaban al Mesías, a Yeshua, el ungido del Señor. Y ese día entró Jesús, se dio, concordó con el ensayo, y la multitud gritaba, Maranata, Maranata, ya viene el Señor, cállalos. No, porque si ellos se callan, aunque las piedras gritarían. Pues sepa usted que cuando él montó ese pollino, ya estaba escrito el lugar en que él nació, Belén de Judea, ya estaba escrito. La huida a Egipto ya estaba escrita. La matanza cruel de los niños ya estaba escrita. El dolor en la cruz ya estaba escrito. La sed, el terror a la muerte
muerte, con todo lo que la muerte, hermanos, implica. Ya estaba escrito, hermanos. Las lágrimas que brotaban en el Getsemaní, la ansiedad, el miedo a la muerte, lo que es la hematoidrosis, la sangre que salía de su frente y bañaba su rostro. Sepa que todo esto ya estaba escrito. El nombre ya estaba desde mucho antes. Le estoy comprobando, hermano, que Dios no hace cosas al instante o a la ligera. Y que de la misma forma en que Dios cuidó cada detalle de su hijo, quiero decirle en esta noche que Dios le ama profundamente y que Dios tiene un plan maravilloso. Sí, escúchelo. Aunque las experiencias amargas le digan que no, aunque se carcajee el mundo y diga, no es verdad, no, escúchelo. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. A veces le hacemos más caso, hermanos, a las mentiras que a las verdades. Agarramos más el insulto que la verdad. Cuando una persona nos hermosea, le decimos, no es cierto. Cuando alguien te dice, ¿verdad? Este ejemplo es un poco curioso, pero lo vamos a poner. Cuando alguien te dice, qué bonito cabello tienes, ¿qué dice usted? Ay, no, está bien feo, ¿verdad? Ya estoy pensando en cortármelo. ¿Me explico? Qué bonitos zapatos traes. Pues ya, sean viejos. ¿Me explico, hermanos? Agarramos a veces más el insulto que la verdad. Y eso pasa también en las cosas espirituales. No vales nada, eres tonto o eres tonta, tú no tienes principio, tú no tienes futuro, tú eres una persona de poco valor, no tienes estudios, eres ignorante, eres esto, eres hasta con el color del piel nos metemos, ¿verdad? Eres muy alto, eres muy chaparro, entonces, ¿verdad? Nunca le va a dar usted gusto a la gente, mi hermano. ¿Me explico? Y nos tragamos todo eso. Cuando deberíamos, déjenme decirlo en términos así coloquiales, tragarnos, aunque la palabra es correcta, lo que Dios dice de ti. ¿Qué dice Dios de ti? Primero, que te ama. Así, dígalo. ¿Qué dice Dios? Que me ama. ¿Qué dice Dios? Que me ama. ¿Qué dice Dios? Que soy importante para Él. ¿Qué dice Dios? Que tiene un plan para mí. ¿Qué dice Dios? Que puedo ser victorioso. ¿Qué dice Dios? Que puedo trascender en medio de las cosas fuertes y amargas que me han pasado. Que sí puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice Dios, hermanos. Eso es el Evangelio, una profecía cumplida. ¿Qué más es el Evangelio? Vamos más adelante, hermanos, rápidamente. Dice la palabra de Dios, como está escrito en Isaías el profeta. Lean por favor el versículo 4. ¿Qué dice por favor? Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. El Evangelio, hermanos, es precisamente eso, arrepentimiento. Y me parece que el martes vimos este asunto. ¿Se acuerdan, hermanos? El martes hablamos acerca del arrepentimiento. Hablemos de un ejemplo práctico, porque solo son 3 puntos del mensaje que le estoy dando y ya van 2. Pero hablemos de un tema muy conocido. Decíamos que arrepentimiento es ir en una dirección, de repente darnos cuenta que estamos mal, parar, darnos un giro de 180 o 360. 180. 180 más media vuelta. Para pegar pronto, ¿verdad? Un giro completo. Porque si no regresamos al mismo lugar. ¿Ah, sí? Eso no me la sabía, ¿verdad? Pues media vuelta. Ajá, Sí, 180. Dar un giro, hermanos, completo en oposición a la dirección que llevábamos y empezar a caminar. Dejar de caminar por el sendero que nos lleva a la muerte y empezar a caminar por el sendero que nos lleva a la vida eterna. ¿Me estoy explicando? Hay una puerta, hay un camino,
hay un camino angosto y hay un camino ancho. Y dice la palabra de Dios que el camino angosto te lleva ¿a dónde? ¿A la qué? Y que se llene su corazón de alegría. Y que se esboce una sonrisa en sus labios. ¡Hey! Déjeme decirle, alégrese con esta buena noticia. El camino angosto nos lleva ¿a dónde? A la vida eterna. Usted no está contento. Hermanos, el camino angosto nos lleva ¿a dónde? Dígalo conmigo, a la vida eterna. ¿Cómo les haré? Hágase cosquillas para que se pongan alegres, hermanos, porque esta es una hermosísima noticia. El camino angosto me lleva a mí, madre, si usted no quiere, bueno, pero a mí me lleva ¿a dónde? A la vida eterna. El camino amplio lleva a la perdición eterna. Y entonces recibió la herencia, como usted y yo hemos recibido herencias. Y usted dice, ¿cuándo, pastor? No, es que no me refiero a una herencia económica. Aunque si alguien recibió una herencia económica por aquí, háganoslo saber, no es cierto, ¿verdad? Me refiero a las cosas buenas que hemos recibido. El hijo pródigo recibió una herencia. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Vámonos a grandes rasgos. Inmediatamente de que recibió una herencia, ¿qué hizo? Lo malgastó. Pero antes hizo algo. A ver, acuérdese. No lo busque. Si quiere apúntelo, pero está en Lucas capítulo 15. Pero a ver, trate de recordar la historia bíblica. Papá, dame los bienes de ¿qué? Dame los bienes de la herencia que me corresponde. Hagamos paráfrasis. Y el papá, dice la Biblia, repartió los bienes. Cuando el hijo, palabra clave, menor, recibe la parte de la herencia que le correspondía, ¿qué hizo? Sí tiene razón. Vendió todos sus bienes, ¿verdad? Vendió todos los bienes primero. No sé, las hectáreas de tierra, las cabezas de ganado, todo lo juntó, fue y lo vendió y agarró el dinero. Y después de que tomó el dinero, dice la Biblia que se fue a una provincia apartada. Lo primero que uno hace cuando empieza a andar en malos pasos es alejarse de la paternidad de Dios. ¿Me estoy explicando? Así como el muchacho se alejó de su padre, que representaba protección, que representaba sustento, que representaba, ¿por qué no decirlo?, disciplina. Lo que él hizo fue vender todo lo que tenía y después se fue lejos de ¿quién? De su padre. ¿A dónde? A una provincia. ¿Están aquí, hermanos? A una provincia apartada. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva después de que pecaron? Cuando escucharon la voz de Dios en el aire que se paseaba en el huerto. ¿Qué hicieron, hermanos? Fueron y se escondieron. ¿Usted alguna vez se ha escondido? Y cuando se ha escondido, ¿por qué se ha escondido? Porque está mal lo que está haciendo. Porque es penoso. ¿Me explico, mis amados hermanos? Bueno, la fruta sí, mi vida, comió la fruta, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿en dónde iba? Entonces, hermanos, dice la palabra del Señor que Él se apartó de la protección. Y dice que allá, estando en aquel lugar, la Biblia dice, esto sí lo dice literal, vivió. ¿Qué dice? Vivió. Ahora, el problema no es que vivió, sino cómo vivió. ¿Me explico? La Biblia dice, vivió perdidamente. Dígalo conmigo. Vivió, dígalo fuerte conmigo, congregación. No le den miedo a hablar, no le den miedo a expresar. Hable fuerte, no se preocupe, ¿verdad? Yo prefiero una iglesia así que esté viva, que esté aquí, a que se me vayan ahí. No, hable fuerte, ¿verdad? Dice, vivió perdidamente. Una vez más, rotúlelo en su corazón. Vivió perdidamente. ¿No? Vivió perdidamente. Entre más vivía, más se perdía. Y vino una gran hambre en aquella ciudad.
Porque después de que te alejas de Dios, después de que vives lejos de Dios, lo que te va a venir es una gran hambre. Y uno dice, pero hermano, ¿cómo? Si hay personas que se alejan y no se acercan, pero usted pregúntese cómo viven. ¿Usted cree que una persona lejos de Dios viva en paz? ¿Viva a pleno? No, hermanos. Vino una gran hambre. Y la Biblia nos dice que el alma sabe qué es el hambre. ¿Alguna vez no ha tenido ni para comer? ¿Alguna vez le ha faltado el trabajo y alguna vez mamá o papá no sabían qué hacer porque los hijos necesitan comer y usted no tenía para darles? ¿Alguna vez se quitó el pan literalmente de la boca para dárselo a sus hijos? ¿Usted sabe lo que es el hambre? Sí, hermanos. Pero la Biblia dice que el alma también tiene hambre. ¿Qué texto dice que el hambre tiene sed? ¿Se acuerdan, hermanos? Dice la palabra de Dios en el Salmo 63, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Que el alma tiene sed de ti. Tengo sed de ti, dice, y mi carne te anhela. Hay una parte muy profunda en nuestro corazón que necesita a Dios. El vacío que hay en tu corazón, la ansiedad que no puedes controlar, el carácter que te es difícil sujetar, eso es hambre de nuestro Dios. La falta de propósito, la depresión que te aplasta, es tu alma gritando que necesita a Dios en todas las formas en que se puede necesitar a un Dios como el nuestro, hermanos. Porque el alma tiene hambre y sed, hermanos. Y vino una gran hambre en aquella ciudad y comenzó a faltarle. Se puso a cuidar cerdos, ya conocemos la historia. Y una tarde, quiero pensar, estando sentado, no sé, viendo los cerdos, como que le entra ahí, hermanos, algo en su corazón. Y dice, ¿por qué estoy en esta condición? En la casa de mi papá, los jornaleros tienen abundancia de pan. ¿Qué dice? Los jornaleros tienen ¿qué? Abundancia. Díganlo conmigo. Abundancia, palabra clave, abundancia. Los jornaleros tienen ¿qué? Abundancia. Otra vez. Pero mire, díganlo fuerte. Todos, 1, 2, 3. En la casa de mi padre, los jornaleros tienen abundancia. Bueno, ¿verdad? Como que para porra no me... Hermanos, dice, los jornaleros en la casa de mi padre, díganlo conmigo, tienen abundancia. Deletrelo, subráyelo. Tienen que abundancia. Cerca del Padre siempre vas a tener abundancia. De verdad. Abundancia de fe. Dice la Biblia, el amor, el gozo, la paz, la misericordia, la bondad, la mansedumbre, ¿qué más? La templanza. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. No hay una ley, no hay medida. Nunca dirás, hermano, tengo tanto amor por el mundo que ya no lo soporto. Ya, Señor, ya no me des. No, no, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Dios nos da de manera generosa, ¿sí o no? ¿Quiere una prueba? ¿Cuánta vida tiene hoy? ¿La mitad, una cuarta parte o una vida plena y completa en este momento? ¿Cuánto tiene? Plena y completa. ¿No? ¿Puede levantar su mano derecha? Sí. Ahí está. ¿Puede bajarla? ¿Puede respirar? ¿Puede exhalar? Tóquese aquí. ¿Su corazón está latiendo? ¿Puede cerrar los ojos? ¿Los puede abrir? ¿Los 24,000 filamentos que tenemos en cada oído le sirven? ¿Me escucha? A la mejor sí grito mucho. ¿Me escucha? Sí, me escucha. ¿Puede ver el color de este lugar? ¿Puede percibir el aroma? ¿Puede sentir el contacto cálido del que está al lado de usted? Sí. ¿No es eso riqueza, hermanos? ¿No acaso Dios nos da abundantemente y sin reproche?
Y lo digo una y otra vez, díganlo conmigo, ¿la bendición de quién? De Jehová. ¿La bendición de quién? De Jehová. ¿Qué hace? Enriquece y no añade ¿qué? Tristeza con ella. Cuando Dios te da a plenitud y no hay tristeza en la bendición que el Señor te otorga. Por eso la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. No le des a Dios con tristeza, no le cantes con tristeza, no le des un peso con tristeza, no vengas aquí a la fuerza, no. Dice, cada uno dé como ¿qué? Como propuso en su corazón. ¿Cómo? No con tristeza, ni por necesidad. Y diga esta parte conmigo muy fuerte, porque Dios ama al dador alegre. ¿Me explico, hermanos? Eso es el Evangelio. Y por último, el Evangelio dijimos que era arrepentimiento. Lea versículo 4 y 5. ¿Qué dice, por favor? Y estamos casi terminando. 4 y 5, hermanos. ¿Sí están ahí? Bautizadas en arrepentimiento y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Estamos en el Marcos capítulo 1, versículo 5. Y salían a él toda la ¿qué? Provincia. Toda la provincia. Toda la provincia. ¿Y qué dice? Y todos los de Jerusalén. ¿Y eran qué? Bautizados por él en el río Jordán, confesando ¿qué? Sus pecados. Número 1, no hay evangelio sin Cristo. Amén. No hay salvación sin Cristo en la cruz. No hay salvación. Número 2, el evangelio, hermanos, es una profecía cumplida. Dios no hace pruebas ni juega a los dados. ¿Estamos de acuerdo? Ni dice, ahí se va, ¿verdad? Cuando no le ponemos atención a algo, cuando no lo hacemos bien, decimos, ¿te quedó bien? No, mucho, ahí se va, ¿verdad? No, el Señor no hace eso. Imagínense, cuando nos esté creando, que hubiera dicho, pues ahí se va, se queda en la mitad. Pues no, ¿verdad, hermanos? No, la Biblia dice que a todos nos hizo Dios. Dios todo lo hizo, ¿qué? Bueno, eso también, eso es importantísimo. Hay una parte que dice, Dios todo lo hizo, Eclesiastés, hermoso. Dígalo conmigo, Dios todo lo hizo hermoso. Mientras que tú no te puedes ver hermosa, Dios dice que tú eres hermosa. ¿De verdad? Y mientras que los demás dicen, ¿qué le viste? Está re feo. Pues Dios dice que eres hermoso. ¿Me explico, hermanos? Cuando te ves al espejo, ¿qué ves? ¿La creación de Dios? ¿O lo peorcito que puede haber en este mundo? El diablo te dice, eres lo peorcito que hay en este mundo. Y Dios te dice, eres lo mejor. Amén, hermanos. Ya me perdí. ¿Y qué dice la última parte? Eran bautizados en el río Jordán. Dice, confesando sus pecados. Y quiero terminar con esto, recapitulando un poquito lo del martes. Los que estuvieron el martes, pues aguántenme tantito. ¿Sí, hermanos? Pero casi termino. ¿Es fácil pedir perdón? Para los niños sí. Pero para nosotros no es tan fácil. ¿Es fácil reconocer nuestros errores? No es fácil, hermanos. Recuerde el día que se molestó con su esposa. Ese día, si dormían abrazados, te para allá, yo de este lado. ¿De veras? Y dicen los solteros, ¿tú para qué me caso? No. Esa es la parte malillas que a veces hay, pero hay partes muy hermosas. Las personas que a veces se molestan,
lo hemos dicho en otras ocasiones, no se miran a los ojos, ¿verdad? Cuando estamos enamorados de una persona y cuando platicamos con esa persona, ¿dónde miramos? Directamente a los ojos. Oye, hermano, señora lectura, ¿cómo está? Me da mucho gusto que esté usted aquí. No, ¿verdad? Me da gusto que esté aquí. En los ojos se mira la sinceridad de las personas. Pero cuando estamos molestos con alguien, supongamos que yo me molesto, nos molestamos, hay un malentendido. Señora Leti, ¿cómo está? Me da mucho gusto que esté por aquí, que Dios la bendiga. No hacemos eso, hermanos. Nos ignoramos, ¿no? Y entre familia, ¿y dónde está lo que te dije? Por ahí búscalo. ¿Me explico, hermanos? Qué difícil es aceptar nuestros errores, que nos equivocamos, ¿no? Y decía un conferencista que parece que nuestra cultura es esa, negar nuestros errores. ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. ¿Por qué? ¿Verdad? No, yo pensé. ¿Te dolió lo que te hizo? No, que me va a doler. Eso no me puede dañar. A mí, tan loco. Negamos nuestros errores y negamos que nos dolió. Tiene mucho que predicar, esta vez si me acuerdo. Hay, creo, 3 pasos para enfrentar un duelo. A ver si me acuerdo. Si alguien me lo escuchó predicar, acuérdame porque ya se me olvidó, ¿verdad? Pero creo que son 3 pasos. Le doy 2 porque me acuerdo de esos. Número 1. El primer paso es acepte que le dolió. Porque lo primero que nosotros hacemos cuando alguien nos ofende es decir, no me duele, tú a mí no me puedes dañar. ¿Sí o no? El hermano, no, ¿qué va a doler? ¿Verdad? Acepte que le dolió. Y la segunda parte es la más difícil, pero la mejor. Regale, porque cuando uno, hermanos, tiene este problema, a veces no duerme, a veces se nos amarga el momento. Bueno, regale todo eso, regálelo. Y la tercera parte, hermanos, pues viene lo que es el perdón. Pero la Biblia dice, perdona nuestros, ¿se acuerdan del martes? Le decimos al Padre, estamos pero bien entusiasmados en nuestra oración, ¿verdad? En nuestro cuarto, y estamos arrodillados con una cara así, hasta nos llega una luz divina aquí, Padre, perdona, ¿qué? Mis pecados. ¿Y qué dice la palabra? Esa parte nos gusta, ¿no? ¿A quién no le gusta ser perdonado? Ay, pues sí, pero ya, perdóname, ¿qué tanto, no? A veces somos así, ¿verdad? O sea, no consideramos a la persona. ¿A poco te dolió lo que te dije? Sí, me dolió. Ay, qué sensible es decir, ¿no? Qué sensible, ¿no? ¿Me explico, hermanos? Pero todos quisiéramos ser perdonados y decimos, Padre, perdónanos nuestras deudas. Y la segunda parte es la palabra, es la parte fuerte. Así como nosotros, asúmalo. ¿Ah? Así como usted le puede decir a Dios, papá, Abba Kadosh, perdona mis pecados, así como yo ¿Y qué decíamos? Si traes tu ofrenda al altar y en ese momento te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, ¿qué dice? Deja ahí la ofrenda. Ve con tu hermano. Reconcíliate con tu hermano. Y entonces ve y trae la ofrenda al altar. Caín y Abel se presentan en el Shekinah, en la presencia del Eterno, y traen una ofrenda. Y dice la palabra que miró Dios a Abel y su ofrenda, y miró a Caín y a su ofrenda. Pregunta del millón, pregunta para preescolar, ¿verdad? Por así decirlo, para párvulos. ¿A quién mira Dios primero? ¿Su ofrenda o su corazón?
¿Qué cree que esté mirando Dios en este momento? ¿Su ofrenda o su corazón? Corazón. Porque dice el Señor, si algo me has de dar, dame, hijo mío, tu corazón. El Evangelio es la confesión de pecados delante del Padre. Todo esto, hermanos, que les acabo de decir, toda esta disertación está en torno a lo que significa la palabra, díganlo conmigo, Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Estamos a unos días de celebrar, ¿qué? Lo que el mundo llama el nacimiento de ¿quién? Aunque déjeme desilusionarlo un poquito, realmente Cristo no nació el 24, ¿verdad? No nació el 24, se lo digo y se lo compruebo con la vida. Ya di un mensaje allá, ¿verdad? Los hermanos dimos un mensaje sobre eso, sobre el asunto de que nació ¿cuándo? ¿En qué mes? Abril. Entre agosto y septiembre. Nada que ver, hermano. Otra vez diciembre. Pero lo celebramos en un contexto evangelístico. Sí, hermanos, sí lo celebramos. Dice Pablo, me hago a los judíos como judío, a los gentiles como gentiles, con tal de ganarlos para Cristo. Sí, no celebramos ese día que sea su nacimiento, pero sí celebramos que Cristo nació. De hecho, déjeme decirle algo, termino totalmente con esto. Ya está muy degradado este asunto de la Navidad, porque ahora el personaje más importante de la Navidad ya no es Cristo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Hay películas de Hollywood que dicen, pero si no hay Santa Claus, no hay Navidad. ¿Me estoy explicando, hermanos? Pero nosotros celebramos que Cristo un día nació. En una fiesta judía. Y nació un día en nuestro corazón. Amén. Pónganse de pie. Eso es el Evangelio. Habrá un canto de adoración muy que